Hola mis ecónomos y ecónomas, les comento que cada proyecto que hago lo hago en la vida real. En esta oportunidad tuve que hacer un calzador de medias o calcetines, después de ver lo que costaba comprarlo. Ideal para quienes tengan problemas de movilidad, para adultos mayores, personas con lesiones, etc. En este video voy a hacer uno como para mi medida de pie. Yo calzo 35, o sea que mi pie mide 23 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho, pero puede ser hasta el número 37. Los materiales que utilizo son esta botella que era de un jugo de 1,5 litros, tijera, cutter o cúter, una cinta que recuperé de la manija de un bolso que ya no servía. Este particularmente mide 1,6 m, pero mejor sería de 1,5 m, ya les diré por qué. Un clavo de cualquier tamaño, una tenaza o pinza, también un pedazo de lija y cinta scotch o cinta adhesiva. Acá preparé este molde sobre un papel cuadrado de 20 por 20 centímetros, luego mido a partir de aquí hasta acá 8 centímetros y trazo una línea horizontal. Luego tomo como referencia 1,5 centímetros en ambos lados y trazo líneas verticales. Después marco en ambos lados 1 centímetro desde la línea horizontal que había trazado para arriba. Y desde la misma línea horizontal, medio centímetro para abajo en ambos lados. Y por último, siguiendo como guía la susodicha línea horizontal, 6 centímetros para abajo en ambos lados. Trazamos curvitas dentro de los espacios que creamos de 1 centímetro y los de medio centímetro, y también en las puntas superiores trazamos curvitas. Ahora corto todas las curvitas. Y quedaría así. Falta estas partes donde le hacemos otras curvitas más o menos, también de 1 centímetro, no mucho más. Y corto. Ahora tomo la botella, coloco el molde y lo sujeto con cinta adhesiva o cinta scotch. Todo alrededor. Tomamos el cutter, lo pueden cortar siguiendo el molde o tajear la botella un poco y luego cortarlo con tijera si les es más cómodo. Una vez que tenemos listo, hacemos unas marcas donde insertaremos la cinta que les estoy mostrando, que pertenecía a un bolso y mide 3 centímetros de ancho. Entonces hacemos una línea del ancho de la cinta en ambos laterales. ¿Cómo hacemos el corte, que obviamente tiene que tener el grosor de la cinta? Tomamos este clavo, lo sujetamos con la pinza o tenaza, calentamos el clavo en la hornalla o al fuego de una vela y pasamos por la línea perforándolo. Y queda de esta forma. Repito, caliento bien el clavo, lo perforo y voy corriendo de a poco hasta completar. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora introducimos la cinta del otro lado también de esta manera.
Unimos los dos extremos para tirar y listo. Quedan ambas tiras a la misma distancia. Lo que recomiendo es que si hay suficiente cinta, hacer las manijas cosiendo los extremos. Ya verán por qué. Ahora lijamos los bordes para que quede liso sin astillas que nos raspe los pies o las medias. Comenzamos a calzar este zoquete, media corta o calcetín corto, no sé cómo lo llamarán en sus países. Metemos la media lo más arriba posible. Las cintas que queden así. Cosa que puedan abrir el calzador. Aquí vamos. Colocamos el calzador con la media o calcetín frente a nuestro pie. Y tratamos de introducirlo sin tironear todavía. Observen que trato de abrir a los costados para facilitar la entrada de mi pie y lo muevo a mi pie para que entre hasta el fondo. Incluso estoy pisando el calzador mientras muevo para meter el pie. Y ahora sí, tiro de las cintas con cuidado horizontalmente y luego voy levantando tanto el calzador como la punta de mi pie para calzar el talón de la media. ¿Ven? Ya tengo la media puesta. Se requiere algo de práctica, pero con 2 o 3 intentos ya le encontrarán la vuelta. Es muy fácil. Seguimos con la media o calcetín, pero largo. También, como en el caso anterior, metemos la media lo más arriba posible. Como es más largo que el calzador, lo arremangamos para que la punta de la media esté colocada en la punta del calzador. Acuérdense que las cintas del calzador estén en posición correcta y el talón de la media también. Lo mismo, colocamos el calzador con la media o calcetín frente a nuestro pie y tratamos de introducirlo sin tironear todavía. Observen que trato de abrir a los costados para facilitar la entrada de mi pie y lo muevo a mi pie para que entre hasta el fondo. Incluso estoy pisando el calzador mientras muevo para meter el pie. Y ahora sí, tiro de las cintas con cuidado horizontalmente y luego voy levantando tanto el calzador como la punta de mi pie para calzar el talón de la media. Bueno, acá no se ve, pero les quería aclarar que recomendaba que las cintas fueran más largas para hacer las manijas, ya que varias veces se me cayeron tratando de acomodar el calzador y las manijas evitarían esa situación. También recomiendo que sus pies estén bien secos. Si se quieren poner las medias después de bañarse, pónganse talco, ya que el pie húmedo se pegaría al plástico del calzador, evitando su libre deslizamiento. Ok, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado y no se olviden de darme un like, comentarme y suscribirse para poder seguir ayudando a defender su economía hogareña que mucha falta hace en estos tiempos difíciles. Hasta la próxima, gracias, chao.